Vicios del consentimiento. Se denomina vicio del consentimiento en los actos o contratos a todo hecho o actitud que restrinja o anule la libertad y el consentimiento con que deba formarse una declaración o con los cuales deba procederse. Se señalan tres vicios existentes en la declaración de voluntad y son el error, el dolo y la violencia o coacción física. El artículo 1257 del Código Civil regula la anulabilidad del negocio jurídico por estas causas, estableciendo que es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla la parte que hubiera causado el vicio. Error. Es el consentimiento equívoco de la realidad. Consiste en creer cierto lo que es falso y falso lo que es cierto, para que éste pueda considerarse como vicio del consentimiento y originar la nulidad del contrato. Debe recaer sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contrata. Clases de error: obstativo, impropio o impidiente. Existe en la declaración o en su transmisión cuando se manifiesta algo que no corresponde con la voluntad del declarante. Propio de nulidad o de vicio. Es el error que recae sobre la voluntad, que según Ruggiero es un falso conocimiento que influye a la gente a creer una cosa que no hubiera querido de haber tenido un conocimiento exacto. Los artículos 1258 al 1260 del Código Civil regula el error como vicio de la declaración de voluntad y dice que es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto o sobre cualquier circunstancia que fuere la causa principal de la declaración de voluntad. El error de cuenta solo dará lugar a su corrección, y el error sobre la persona no invalidará el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiere sido el motivo principal del mismo. El dolo. El vicio del dolo en el sentido amplio es sinónimo de mala fe. En el sentido estricto es definido generalmente en la doctrina como la maquinación o artificio de que se sirve uno de los contratantes para engañar al otro, o todo fraude encaminado a arrancar a otro el consentimiento de un acto jurídico. Clases. Puede ser principal, causante o determinante. Determina la voluntad de tal forma que sin él el negocio no se hubiera realizado. El incidental procede del desvío de la voluntad, ya que sin él igualmente se hubiera emitido, pero en condiciones generalmente más favorables a quien lo declaró. En los artículos 1261 al 1263 del Código Civil regula el dolo y la omisión dolosa como vicios de la declaración de voluntad, y dice que el dolo de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiéndolo aquella, produce la nulidad si ha sido la causa determinante del negocio, y la omisión dolosa produce los mismos efectos que la acción dolosa. Violencia o coacción física. Es la intimidación o temor la que incita a realizar el negocio, lo cual hace que sea ineficaz, ya que el consentimiento se presta bajo estas condiciones. Clases: absoluta o física. Esta suele ser colocada por la doctrina entre los supuestos de divergencias, que sería aquella en que la acción física contra el contratante llega a sustituir la voluntad de este último.
La violencia se presume cuando se ha arrancado la declaración de voluntad utilizando una fuerza irresistible. Moral o intimidación. Esta también es llamada intimidación o violencia psíquica. Consiste en la amenaza injusta de sufrir un mal inminente y grave. La violencia moral o psíquica no impide la manifestación de la voluntad, pero ésta se encuentra viciada. En los artículos 1264 al 1268 del Código Civil regula la violencia o coacción física como vicios de la declaración de voluntad. Y dice que será ineficaz el consentimiento prestado por violencia o intimidación. Si habiendo cesado la violencia o siendo conocido el error o el dolo, el que sufrió la violencia o padeció el engaño ratifica su voluntad o no reclama dentro del término de la prescripción, el negocio adquiere toda validez.